Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a Voces Azuayas en este día, viernes 23 de junio de 2023. Como siempre, con Fernando Vega vamos a hacer un espacio de análisis político y en esta mañana vamos a contar en la presencia del economista Alberto Acosta, a los tiempos aquí en el estudio. Hemos estado muy telematizados y en esta oportunidad le tenemos ya en forma presencial con quien vamos a conversar una serie de situaciones en torno a las elecciones que se avecinan, que tenemos ya en un mes, estaremos ya un mes un poco más en el proceso electoral, pero además de las elecciones a la presidencia y para los asambleístas, tenemos temas muy importantes que se van a ventilar y a dilucidar en esta nueva elección, este proceso electoral. Habrá una consulta sobre el asunto del Yasuní, conservar ese espacio que es de biodiversidad muy importante para el Ecuador y el mundo, y también para el Chocó andino, que estaremos conversando y viendo las posibilidades y el empuje que se viene dando de organizaciones sociales, de derechos humanos, para que esto sea una realidad. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, César. Buenos días, Alberto. Bienvenido a nuestro programa. Estás tú aquí en Cuenca porque te has consagrado, te has propuesto consagrarte en este tiempo preelectoral a una campaña por la consulta popular por el Yasuní y el Chocó andino. Tú has manifestado que ese es tu binomio presidencial, ¿no es cierto? El sí por el Yasuní y el sí a la consulta del Chocó andino para evitar la minería y dejar el petróleo bajo tierra. Esta decisión, nos explicará Alberto, le parece a él la mejor manera de utilizar el voto de manera racional y de manera importante, porque ahí se decide mucho más que en quién sea presidente en año y medio y después en otras elecciones. Eso es una incertidumbre total. De lo que sí parece haber certidumbre es que si logramos posicionar la ganancia del sí para dejar el petróleo en el Yasuní y el sí para no minería en el Chocó andino, estaríamos dándole un espaldarazo y abriendo un posible camino obligado por la Constitución, por la racionalidad humana, por el futuro del planeta y por el futuro del Ecuador, hacia una transición de este país básicamente extractivista, demostrado una y otra vez que no nos saca de la pobreza, favorece la corrupción, favorece el autoritarismo, favorece el lleve de los más ricos. Es decir, todo eso que se explota no sirve para el desarrollo del país. En cambio, haciendo otras cosas, esas otras cosas que hay que hacer dejando de extraer, podrían llevar al Ecuador hacia un futuro mejor. Bienvenido, Alberto, y vamos a escucharte pues esta posición que puede ser sorprendente para muchos, ¿no? Porque todos están locos por el poder y por arranchar un puestito y tal, y el poder y la plata que hay en el poder. Empiezo saludándoles a ustedes y también a la audiencia del programa y reconociendo que efectivamente el próximo 20 de agosto estamos convocados en Quito a 3, en el Ecuador a 2 procesos electorales. En un proceso electoral son estas elecciones generales anticipadas, que como tú anticipas, Fernando, apenas tendrán el resultado del voto popular una vigencia de 18 meses. Los nuevos gobernantes, los nuevos asambleístas estarán en funciones 18 meses y inmediatamente entraremos a otro proceso electoral que es aún mucho más incierto que el actual en lo que se refiere a las elecciones de las dignidades que el pueblo escoge para que gobierne. Pero simultáneamente a nivel nacional estamos convocados a ver si es posible dejar el crudo en el subsuelo, en un pedacito del Yasuní, porque no es en todo el Yasuní, es apenas en el bloque 43, conocido también como el ITT, que representan sus siglas, Aishpingo, Tambococha, Tiputini, y además, decía yo, tenemos un tercer proceso electoral
simultáneo solo para el Distrito Metropolitano de Quito, que es para prohibir la minería en el Chocó andino. Estos procesos que tienen que ver con el Yasuní y con el Chocó andino se nutren de la experiencia vivida en la provincia de La Suay, el cantón Girón para proteger Quimsacocha el año 2019 y el cantón Cuenca el año 2021 para proteger el macizo del Cajas. Entonces, esto no es una cuestión aislada. Es cierto que la idea de dejar el crudo en el subsuelo tiene una larga historia y que el proceso para cristalizar la consulta popular ha tomado casi 10 años, pero eso es además una señal muy clara de dos cosas, diría yo. Por un lado, del vigor, de la constancia, de la tenacidad de la juventud, que nos está dando una lección histórica. No se puede dar perdida nunca una pelea mientras hay la posibilidad de mantenerse organizados y de poder estar en la lucha. Y en segundo lugar, que demuestra que hay todavía claros visos de que se puede hacer respetar la Constitución en el Ecuador. Entonces yo rescato por un lado, celebro, aplaudo, agradezco esa lección que nos da la juventud, pero por otro lado también veo el papel que cumple la Corte Constitucional. Podemos estar muchas veces en desacuerdo con algunas decisiones, pero aquí está demostrando la Corte Constitucional que lo que se está cumpliendo es la vigencia del derecho, la vigencia de lo que se estableció en la Constitución de Montecristi. Ahora, Alberto, para los fines que persigue esta lucha de los jóvenes y también de otras generaciones a favor de la naturaleza, el haberle mezclado conjuntamente con las elecciones que tenemos por la muerte, que se da por consecuencia de la muerte cruzada, ¿no está un poco desvirtuando la posibilidad de un verdadero entendimiento de lo que resulta la defensa del Yasuní, del Chocó andino? César, sin lugar a dudas, eso puede ser una conclusión fundamental, pero no podemos cambiar eso. Eso ya está planteado así, están convocadas las 3 consultas, 3 para Quito, mejor dicho, 3 procesos electorales, proceso para presidente, para asambleístas, un proceso, el otro proceso es para el Yasuní, para el Ecuador y para Quito además el Chocó andino. Esa es la realidad y en ese escenario tenemos que actuar y en ese escenario hay que abrir los espacios para la discusión. Por eso bien señala acá Fernando que yo realmente tengo este instante ya definido mi binomio, Yasuní y Chocó andino, sí por el Yasuní, sí por el Chocó andino. Esa es mi posición, eso no significa poco que voy a dejar descuidado el tema de las elecciones generales anticipadas, pero el problema aquí es que ese es el punto de partida, conveniente o inconveniente. Esa discusión ya sirve para un libro que algún día deberíamos escribir, Reflexiones para después de muerto. No nos sirve en la práctica para nada. Ahora, hay sectores que dicen que en el 2010 era pertinente la lucha por el preservar el Yasuní, pero este rato que ya está abierto, Trocha, toda una infraestructura petrolera, que ya no tendría sentido decir no y dejar bajo tierra el petróleo. Eso es lo que se dice. He escuchado ese argumento y, por cierto, yo reconozco que lo ideal habría sido que no se haga fraude a la propuesta de los Yasunidos y que la consulta popular hubiera prosperado ya en el año 2013. Recordemos que la fecha exacta cuando se plantea el nacimiento de los Yasunidos, de este colectivo de jóvenes, mujeres y hombres, es luego del 15 de agosto del año 2013, cuando el presidente Correa públicamente reconoce que le quedó muy grande la iniciativa Yasuní-TT y que va a explotar el petróleo, y dice que hay 848 millones de barriles de reservas y que con ese dinero que van a obtener se resolverá el tema de la pobreza. Y entonces en ese momento es la hora en la que nace el colectivo Yasunidos y TT, que es decir, el colectivo Yasunidos, para proteger el ITT, recogiendo el mensaje que se dio desde el año 2007. 1, hay que proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. 2, hay que proteger la biodiversidad. 3, hay que impedir la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 si se explota el crudo del ITT. 4, hay que proteger una zona de enorme reserva de agua dulce, la mayor reserva de agua dulce en el planeta, en toda esa región amazónica, no solo en el bloque 43. Y 5, la posibilidad de caminar a un reencuentro de los seres humanos en una relación armónica con la naturaleza. Eso no prosperó, hubo un fraude, es cierto.
Habría sido ideal que hace 10 años nos pronunciemos, pero ahora tenemos esa oportunidad histórica. Y siendo también cierto de que ya se empezó la tarea de explotación, que no hay trochas, hay caminos, casi carreteras, ya que se construyeron adentro, es la gran oportunidad para retroceder. Yo diría que sí, es complicado, pero no imposible. Más vale tarde que nunca, se dice. Por supuesto, más vale tarde que nunca, y este rato hay una oportunidad histórica porque el Ecuador podría demostrar al mundo, a los poderosos que se llenan la boca hablando de los problemas del cambio climático y de las soluciones que no solucionan nada, que efectivamente sí se puede hacer algo cuando hay un pueblo comprometido, decidido a jugarse por la vida y no simplemente mantener una lógica. Bueno, y el propio presidente Lasso Se ha promovido, agrandado mucho el tema de la protección de la zona de Galápagos, ahora, ¿no? Aunque tiene sus bemoles, bastante, pero por lo menos él quiere presentarse como el gran defensor de la naturaleza, pues ahí tiene la oportunidad. Pero yo creo que ya el gobierno de Historia es un presidente fallido, ya sabemos que ni siquiera el partido tiene capacidad para presentar candidaturas ni a la presidencia ni a la asamblea, eso ya es leche derramada. Ahora, ¿fue real la lucha que emprendió en la presidencia Rafael Correa de buscar el respaldo mundial para poder preservar bajo tierra? Poner a la señora Baki fue... No. Al inicio hay que entender cómo se llega a la iniciativa Yasuní-Tete, ¿ya? Porque mucha gente dice que nunca debió haber habido esa doble opción. Opción A, dejar el crudo en el subsuelo buscando una compensación internacional. Opción B, extraer el crudo del ITT para resolver los problemas del país en términos hipotéticos. ¿Eso fue real o un montaje o una farsa? Eso fue necesario. Mucha gente incluso critica que hayamos tenido esas dos opciones. Imaginemos un rato qué es lo que se vivía en el año 2007, el Ecuador del año 2007. No se había hecho todavía la propuesta de la iniciativa Yasuní-Tete, un país como el Ecuador que vive atado a los recursos naturales. Fernando en su intervención al inicio nos decía que somos una sociedad atada a los extractivismos. Ecuador es un país producto, definitivamente. País cacaotero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país atunero, país petrolero, y ahora quieren vendernos el cuento de que somos país minero. El Ecuador ha tenido la mayor riqueza en términos económicos colocada en el mercado mundial de cacao y de banano. Fuimos el principal productor y exportador de cacao en el mundo, el principal productor y exportador de banano en el mundo. Seguimos siendo el principal exportador de banano en el mundo y no nos hemos desarrollado. No hemos hecho un esfuerzo en ningún momento por volvernos un país de inteligencia, que debería ser la meta de los habitantes de este país. Y entonces, en ese escenario, en el año 2007, plantear la posibilidad de no extraer el petróleo era una locura. Entonces, cuando se plantean las dos opciones, se abre la puerta para caminar a lo que iba a ser posteriormente la iniciativa Yasuní-Tete. Esa es la inquietud, o sea... Sí, esa fue una opción que se vendió al mundo, ¿no es cierto?, de que se haga una compensación económica para mantener el petróleo bajo tierra. Pero, por otro lado, ya se veía que el presidente Correa, en su momento, tuvo desaguisados con gente que le rodeaba y que estaba a favor del cuidado de la naturaleza. Y recuerdo una forma muy hiriente, muy brusca de decirles: retírense esas camisetas de algunos de ustedes que estaban defendiendo la naturaleza. Entonces, un poco es eso. Fue verdad de todo el gobierno, porque ya se le manifestaba un poder omnímodo tremendamente marcado con esas actitudes de Correa, de que no, en sí era todo un montaje, una farsa, por parte de él al menos. No sé hasta qué punto él estuvo profundamente comprometido con iniciativa Yasuní-Tete. Eso no sé, porque no he podido hablar nunca más con él sobre estos temas y él sabrá en su fuero de su conciencia interna cuál era su posición. El hecho real y cierto que él en un principio estaba muy contento porque cosechaba aplausos a nivel internacional. Claro. Su ego era y es muy importante para él, particularmente para él, y por otro lado creía que iba a recibir el dinero rápidamente. Entonces ahí se plantea la idea de dejar el crudo en el subsuelo y conseguir una contribución internacional, una compensación, y esto no es menor,
por la mitad de los potenciales ingresos que habrían provenido de la exportación de petróleo. En esa época hablábamos de 3.600 millones de dólares que se podían haber obtenido frente a los 7.200 millones que era lo que se estimaba el total de la explotación de esos 848 millones de barriles, ¿ya? El hecho real y cierto, lo de fondo, sin entrar en los detalles, en las cuestiones de las minucias que otro día podríamos profundizar, que este rato no son importantes, lo grave es que no hubo una estrategia política de largo plazo. De largo plazo. Ese es el punto medular. Correa quería dinero aquí, ahora. Aplausos y dinero, ¿ya? Claro. Pero eso necesitaba una estrategia política de largo plazo. Lo primero que se hizo y fue fundamental, pero nunca se liberó Correa de esa visión, es dejar de lado la propuesta de compensación, porque terminaba siendo una suerte de chantaje. Si ustedes no me dan la plata, yo exploto. Y es culpa de ustedes que no me dieron la plata. El guagua. Y además con la desconfianza del mundo, por la forma medio chantajista y no clara. ¿Por qué lo digo? Yo no me puedo presentar al mundo con sinceridad para que me recepten lo que yo pretendo, cuando por otro lado se daba muestras de manejos fraudulentos como en la deuda externa, ¿no es cierto? Sí. Diciendo no voy a pagar para luego recomprar, eso creaba una indisposición del mundo, ¿no? Pero bueno, esos son detalles que podríamos analizar, César. El hecho real y cierto, aquí se puede sintetizar, no hubo una estrategia política de largo plazo. De la compensación, que era una suerte de chantaje, se pasó a la contribución especial a partir de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y ya era una visión diferente, pero eso requería, es más, una estrategia mucho más sólida, mucho más creíble, mucho más honesta, ¿ya? Porque se partía del principio de que todos los seres humanos somos responsables de los destrozos a la naturaleza, que esto para mí es indudable. La naturaleza no es muda, como decía Galeano, cuando escribió ese artículo que estuvo en la Asamblea Constituyente influenciando para la aprobación de los derechos de la naturaleza, y todos tenemos que responder frente a esa realidad, pero de forma diferenciada. Y entonces establecía que los países ricos o enriquecidos, los considerados como países industrializados, tenían que contribuir más para dejar el crudo en el subsuelo. Al no haber una estrategia de largo plazo, eso fracasa. Pero eso ya es historia. Es historia también el hecho de que no hubo la consulta popular hace 10 años y lo que cuenta es ahora que tenemos la posibilidad, los habitantes de este país, el día 20 de agosto, votando sí, de cambiar esa historia y de buscar un rumbo diferente para el país, porque no es que le vamos a encargar al próximo gobernante o a la próxima Asamblea Nacional que asume esa tarea. Nosotros tenemos en nuestras manos esa posibilidad histórica con el sí al Yasuní y en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, sí al Chocó Andino. Ese es el punto de partida y creo que a partir de eso tenemos que seguir analizando. La historia la seguiremos discutiendo y escribiendo. Sí. Pero lo que cuenta es ahora qué hacemos. Así es. Un poco, muy sintéticamente, estamos a la espera del cumplimiento de las consultas que hemos hecho en Cuenca, que hemos hecho en Girón, y reclamando que se haga la consulta previa, que se hagan las consultas ambientales, etcétera. Es decir, hay un remoloneo corrupto del Estado, porque es corrupción, pero no aplicar los principios constitucionales, y hay toda una minga de corrupción para desorientar a la gente con datos falsos. Exactamente. Yo creo que se podía demandar a quienes dicen mentiras, falsedades, para disque presentar un escenario apocalíptico que si se cierra el Yasuní, entonces el Ecuador va a perder miles de millones de dólares, se va a ir vamos a salir de la dolarización, que el Estado no tiene de dónde reponer, etcétera, etcétera, como diciéndoles, bueno, sí, parece que la vida del Ecuador depende de lo que se saca, del dinero que se saca en el Yasuní, y eso es mentira. Eso es muy importante lo que tú dices, Fernando, porque se vende además para el público llano, de que no está muy inmerso en el asunto del análisis, se vende que ya no se va a explotar petróleo. O sea, como si se acabó la posibilidad. Como si de ahí fuera el único lugar. Dos cosas me parecen importantes. Primero, es cierto, César,
que se vende la idea de que se va a suspender la explotación de petróleo, y es falso. Solo se está pidiendo dejar de explotar el petróleo en un bloque del Parque Nacional Yasuní, porque en el Parque Nacional Yasuní hay explotaciones de petróleo, y en el resto del país también hay explotaciones de petróleo. Solo en la esquina oriental, que está en la frontera con el Perú, el bloque 43, Ispingo, Tambococho, Tiputini o ITT por sus siglas. Ese es el único tema. Y Fernando tiene toda la razón, porque aquí se están vendiendo cifras falsas, fantasiosas, ¿ya? Incluso si tuviéramos un Consejo Nacional Electoral serio, premisa que no se cumple, y eso queda absolutamente claro para mí, el Consejo Nacional Electoral ya debía haber prohibido a Petroecuador que utilice algunas cifras. ¿Por qué digo esto? Porque un par de meses atrás, en la Corte Constitucional, Petroecuador presentó las cifras de las posibles pérdidas. Claro. Y las cifras que utilizó, la cifra exacta fue 7.968 millones de dólares. Eso dijo Petroecuador. Esas son las pérdidas. Las pérdidas. Claro, Sí. ahora cuando comienza la campaña para a favor y en contra, apuntalando el no, comienzan a hablar de más de 16 mil millones de dólares. Esa cifra es totalmente fantasiosa, sacada de contexto, no tiene explicación alguna. Y entonces un Consejo Nacional Electoral serio le debería prohibir usar esa cifra. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Así es. O sea, no es cierto que se van a perder las 1.200 millones de dólares anuales, sino probablemente mucho menos de la mitad que eso. 1.200 millones de dólares de gente que sostiene que sería la pérdida neta del Estado. ¿Cuánto exportó, cuánto recibió el Estado ecuatoriano? Me gusta tener los documentos a la mano para no hablar solo de memoria. El año 2021 el Estado ecuatoriano recibió por ingresos petroleros 2.733 millones de dólares. 2.700 por todo el ingreso. Por todo el ingreso petrolero, no solo por el ITT. ¿Cuánto representan las exportaciones de crudo proveniente del ITT del global? 12%. Esto nos quiere decir que estamos hablando de unos 300 millones de dólares netos. Eso es todo. Eso es todo. Porque hay que descontar los costos de producción, claro, aquí ya es neto. Es neto, claro. Los 1.200, descontado los costos de producción. Los 1.200 se componen 55.000 barriles al día por 365 días que tiene el año, por $60 en promedio de crudo. Eso te da 1.200. $40 de producción, de costos de extracción, te dejaría al Estado 400 millones de dólares. $50 te daría 200 millones de dólares. Quedemos en 300 millones, que es lo que acabo de sacar. ¿Qué son 300 millones de dólares en un presupuesto general del Estado de 31.100? Es del 1%. ¿Qué son? Pero además hay otra cosa. El propio ministro de Energía, pocos días antes de que se decida aprobar la consulta, dice de alguna manera, quienes le escuchamos, yo por lo menos me quedé con con la idea de que mejor deberíamos cerrar el Ispingo, porque lo que estamos sacando de ahí es brea. Brea pesadísima. Que no se puede transportar. Que luego hay que mezclarlo con naftas de importación para diluirlo. Y para que pueda fluir. Si de hecho se mezcla el crudo del ITT con un crudo de mejor calidad, para que pueda fluir. Entonces ahí los beneficios son mucho menores todavía. Claro. Y aquí tenemos un tema. Cuando el ministro reconoce que en el Ispingo la posibilidad de extraer petróleo es cada vez más difícil, está dejando fuera del contexto más de la mitad de las reservas, porque el hueso del petróleo está en el Ispingo. Ispingo está en la parte baja del bloque 43, el Tambococha y el Tiputini, que incluso sale del Parque Nacional Yasuní. ¿Ya? Entonces, frente a esa realidad, el tema aquí que nosotros tenemos que entender qué significan esos 300 millones de dólares. Una cifra para comparar. Al año, según ACEPAL, Ecuador tiene evasión tributaria por 7.000 millones de dólares. No se puede hacer un esfuerzo para combatir la evasión tributaria. 7.000 millones de dólares. Supongamos que combatimos un 10%. Tenemos más del doble, ¿no es cierto? Tenemos más de un doble. Auméntale la corrupción. La corrupción déjale siempre presente y la perversidad de esa, pero podemos hablar de eso, Fernando. Por eso quiero poner las cifras, porque este rato nos están atosigando con cifras. Una segunda cifra de comparación. Las deudas en firme en el SRI este rato son 1.980 al SRI.
1.984 millones de dólares de los 500 contribuyentes que le deben al SRI, de los mayores 500. Si tomamos en cuenta las deudas del top 25, o sea, los ricos entre los ricos, las deudas en firme son de 734 millones de dólares. Ahí tenemos entonces otro punto para empezar a resolver con ese dinero todo lo que va a costar desarmar los equipos. Que también se puede conseguir una contribución internacional, yo no le veo ningún problema al respecto. En este momento hay recursos. Hay recursos. Para remediación, para mitigación, hay fondos multimillonarios. Luego tenemos otra comparación. Al año, César y Fernando, el Estado ecuatoriano reconoce exoneraciones e incentivos y beneficios tributarios. ¿Ya? Muchos de esos beneficios, de esas exoneraciones, están pensadas para activar la economía. ¿Ya? Pero ¿cuánto es el monto ese? 6.338 millones de dólares el año 2021, que comparado con el presupuesto general del Estado hablamos del 20%. Pero desglosemos eso, supongamos que gran parte de esos beneficios se entienden porque eso alienta la producción, la generación de empleo en algunas actividades. Veamos en términos de personas naturales. ¿Quiénes reciben ese dinero? ¿Cuánto es? 714 millones de dólares de beneficios y de exoneraciones a las personas naturales. De esos beneficios en los cuales hay, por ejemplo, personas de la tercera edad a las que se les devuelve parte del IVA, por decir algo, ¿ya? Pero de esos beneficios, el 10% más rico de la población, o sea, los ricos, se llevan 598 millones de dólares, ¿ya? Y el 1%, o sea, ya los súper ricos, se llevan 148 millones de dólares. Y lo terrible es que si uno revisa las cifras de las exoneraciones, desde el año 2014 y las cifras de los ingresos petroleros, se encuentra con que las exoneraciones son superiores a los ingresos petroleros, el total. El año 2021, exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. Menciono la cifra nuevamente, 6.338 millones de dólares. Ingresos petroleros, 2.733 millones de dólares. Es evidente que en nuestro país hay un manejo tributario que no está socialmente organizado y que son normalmente los más ricos los que más se benefician y no los sectores populares, ni siquiera las clases medias. Ahora, se dice que por qué los grupos sociales y los defensores de la naturaleza no dicen nada frente al subsidio que se da a los combustibles, que más bien si se eliminaría el subsidio, con eso se evitaría un poco la contaminación que se da en el país y por ahí se podría estar compensando. Yo considero que es necesario revisar la estructura actual de subsidios. Yo considero que ahí hay un problema grave porque los que se benefician de los subsidios son los sectores más acomodados. Y el contrabando. Y el contrabando, sin lugar a dudas. Mira, yo conozco de este tema desde hace mucho tiempo atrás. Escribí por primera vez un artículo sobre esta cuestión en 1982. ¿Son cuántos años? 41 años. Que se publicó en la revista energética de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, 1982. Pero desde esa época vengo planteando, por un lado, que no se puede mantener la estructura de subsidios tan inequitativa, sin criterios sociales, productivos y ambientales, pero por otro lado, que no se puede dar la solución a lo bruto, como lo hizo Moreno y como lo hizo después Lasso. Se requiere una revisión integral de los subsidios. Criterios sociales, criterios productivos, criterios ecológicos y criterios fiscales. ¿Cómo se podría resolver el tema de los subsidios? Cambiando la estructura de subsidios. Subsidiando, por ejemplo, el transporte masivo en las ciudades. La tarifa de transporte masivo en las ciudades, mi criterio para la discusión, no debería pasar de 20 centavos. Ese es el punto de partida. Para forzar a tener transporte masivo de calidad en todas las ciudades, habría que buscar otro sistema de transporte para las mercancías, subsidiando el diésel y no la gasolina. Entonces, hay que pensar, pero en una forma integral. Pero ese no es el resultado de no explotar el petróleo en el ITT. Eso es una cosa aparte que deberíamos discutir, porque nos quieren decir ahora, en esto que yo llamo el terrorismo económico, que si no te explota el petróleo del ITT, ¿ya?,
va a caer la dolarización. Eso es ya una mentira cerdosa. Eso sí, discúlpenme, eso es intolerable tratar de engañar hacia el pueblo ecuatoriano, que va a haber una recesión, que si no hay la plata del ITT no vamos a tener dinero para educación, para salud, para vivienda. Falso. Si además, de acuerdo a la ley de ordenamiento de las finanzas públicas expedida en el año 2020, todos los ingresos petroleros van para el servicio de la deuda externa. Esa es la realidad. No hay un centavo del petróleo para inversión social. Y entonces, ni desarrollo. La dolarización sería si se mete mano en la reserva monetaria. ¿Sabes cuál es el mayor? No, ni siquiera es el riesgo. El riesgo es otro. Que haya gente que tiene plata y que no confía en su país y tiene su fortuna afuera. Por ejemplo, los expertos en los paraísos fiscales, donde le podríamos preguntar por su experticia al presidente Guillermo Lasso. Entonces, esa es la realidad, ¿no es cierto? Si la plata está afuera y se quejan de que la dolarización no funcione, por favor, sean un poco más honestos. Volviendo al tema de Yasuní, se argumenta por algunos sectores que lo que no se explote ahí va a ser explotado por los peruanos. ¿Cuánto hay de cierto eso? Eso es técnicamente imposible. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón porque los yacimientos petroleros ecuatorianos, Chupingo, Tambococha, Tiputini, están a 20 kilómetros de la frontera. No hay tecnología que pueda perforar horizontalmente más allá de 3, con fracking máximo 6 kilómetros. No hay tecnología. ¿Ya? Segunda razón, supongamos que eso fuera posible. Cada país, cada empresa tiene que certificar, valorar y certificar las reservas disponibles. Decimos, tenemos 800 millones en ese yacimiento. Esto es un ejemplo hipotético. Y después comienza a sacar más de 900 millones. Podríamos reclamar diplomáticamente al Perú. ¿Ya? Se podría hacer, está robándose nuestro recurso natural, el petróleo. Se podría hacer un reclamo. Pero hay un asunto que me emociona en el caso del Perú. Acaban de declarar la zona colindante al Ecuador, en esa región, como protegida para los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, luego del sí, con un adecuado manejo gubernamental, una política internacional vigorosa, coherente y de largo plazo, habría que hablar con el Perú se para crea de un parque binacional. Un parque binacional, que ya se propuso. Ya se propuso. Cuando yo estuve de ministro de Energía y Minas y hablábamos de esta posibilidad, yo hablé incluso con quien llegaría a ser el presidente de Petroecuador, Humberto Campodónico, ya, peruano. No de Petroecuador, de Petroperú, con perdón, Humberto Campodónico, para hacer eso, y había mucho interés. O sea que se puede retomar eso, pero técnicamente... Hay un modelo de alianza en la cuenca amazónica para proteger la Amazonía noroccidental, que es la más biodiversa y la mayor fuente de acumulación de agua dulce. Por supuesto, tenemos ahí lo que podríamos llamar en términos bíblicos el Arca de Noé. Es un Arca de Noé. Voy a darles unas cifras, porque es bueno que la ciudadanía conozca las cifras. Yo las tengo anotadas, no me gusta improvisar ni sacar de la chistera cualquier dato. La biodiversidad ahí es impresionante. Especies nativas, o sea, únicas, endémicas, en esa región del Yasuní. Aves, 610. Árboles y arbustos, más de 2000. Reptiles, 121. Peces 250, mamíferos 204, anfibios 150. En una sola hectárea del ITT se puede encontrar un mayor número de especies nativas de árboles y de arbustos que en toda América del Norte. En una sola hectárea del ITT se puede encontrar mayor número de especies nativas de escarabajos que en toda Europa. ¿Ya? O sea, ese es el Arca de Noé. ¿Por qué se da eso? Porque cuando se cubrió la Tierra de hielo, los casquetes polares, conocemos la época de la glaciación, cubrieron gran parte de la Tierra, hubo una franja en el planeta que se conoce como la reserva del Pleistoceno, no interrumpió nunca la vida. Y lo interesante del Yasuní no es que hay que ver las especies separadas, está todo interrelacionado, todo tiene que ver con algo. Y en el ITT, para ponerlo en términos modernos, ¿ya?, es una suerte de laboratorio de la vida. Nunca se interrumpió ni se interrumpe la vida, siempre está renaciendo la vida. ¿Ya? Esa fue la verdadera Arca de Noé. En medio de la casi bola de nieve, ¿no?, siguió la vida. Había un oasis de vida. Y ahora esa vida continúa. Continúa. Por eso es importante tener en cuenta que cuando se retiren los equipos petroleros,
en un par de años la selva se comerá los avances de la civilización. Claro. Ya, y entonces tenemos... Lo que hay que hacer es sellar bien los pozos y listo. Y lo que tengo, y ya sabíamos, teníamos esos pozos desde el año 48, el primer pozo, la Shell, estuvo ahí, Y hay- está hay- sellado. Y entonces, pero aquí un asunto adicional, demos un pasito más. Arca de Noé, visión ética, hay que proteger las especies por su valor intrínseco, independientemente de la utilidad para los seres humanos. Pero pensemos, y voy a pensar como economista de esos que creen que todo el mundo se mide con los dólares, ¿ya? Es un banco genético. ¿Se imaginan En el poten- futuro eso va a tener un valor. Pero es un futuro inmediato. Inmediato. Una particularidad que aquí ya no va a haber el argumento de que si sale la explotación formal, como dicen en la minería, va a explotar los que no son. Claro. Ya no hay Sí. ese argumento El petróleo en no las se puede minas. explotar. Ahí ni siquiera pueden usar la El falacia argumento de es que el- si no hay minería legal, Legal, ilegal. viene la ilegal. Exacto, No hay, ya no hay ni no hay argumentos. extracción petrolera ilegal. Entonces, No. imagínense un instante lo que podríamos hacer ahí con mucha responsabilidad, porque deberíamos abrir la puerta a una prospección científica para encontrar los componentes, los elementos que permitan, por ejemplo, desarrollar medicinas. El 70-80% de las medicinas en la actualidad vienen de los bosques más biodiversos y la gran mayoría ya vienen de la Amazonía. ¿Ya? Eso hay que hacerlo con seriedad, con responsabilidad, porque no se puede atropellar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Y también hay que tener en cuenta que eso no debería terminar enriqueciendo En a patente. de las grandes empresas farmacéuticas. Claro. Y entonces ya tenemos en el Yasuní, no en el ITT, 2 universidades que tienen centros de investigación, la Católica de Quito y la San Francisco de Quito. Entonces, esos proyectos deberían ser respaldados para recoger esos conocimientos e impedir que vía patentes esto sirva para el Es enriquecimiento decir, de la no enajenar Como pasó nuestro con la ayahuasca. patrimonio sustentable de largo aliento. Por supuesto. Entonces, tenemos elementos, hay suficientes argumentos económicos para eso, pero hay uno fundamental. Y aquí voy a recoger lo que recomienda el Papa Francisco en su encíclica Laudato Laudato Si, Si. expedida en el año 2015, que recomiendo la lectura para creyentes. Y no Es un creyentes. libro de ecología, genial. Es un manual de ecología. Es un manual de ecología y de justicia social, porque se habla Sí. del grito de la tierra Y de del la grito de los integralidad pobres. del, De la justicia integral, la Integral. ecología integral. integral. Y entonces, Sociedad y naturaleza. partiendo de esa visión, nosotros tenemos que entender que es necesario, como recomienda el Papa, pasar de una economía de la muerte a una economía de la vida. Y entonces, una economía de la vida tiene que tener principios éticos. La vida no tiene precio. Entonces, si solo pensamos en los pueblos en aislamiento voluntario, no deberíamos hacer ningún caso a las cifras económicas que podríamos estar perdiendo. La vida no tiene precio. César, tenemos experiencia como Ecuador petrolero. Desaparecieron 2 pueblos enteros cuando empezó la actividad petrolera, cuando llegó la Texaco, en el consorcio con la empresa Gulf, el consorcio Gulf Texaco o Texaco Gulf. Desaparecieron los tetetes y los anzahuaris. Y los záparos están ya Bueno, esos en son lo ya- último. hay muchos pueblos que están a punto de A desaparecer. punto de desaparecer. Había Por una la- abuelita que hablaba záparo. Y hay Y muy nada más. pocos que están hablando, Claro. pero en este caso concreto desaparecieron 2. Y nos queda como sociedad una herencia terrible que no podríamos repetir, de que esos nombres de los pueblos que desaparecieron, tetetes Con y sus zapatos, lenguas, con sus culturas. con sus leyendas, con todo, sirven para denominar 2 campos petroleros en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Ahora sabemos lo que va a pasar. No es que quizás no sabíamos hace 50 años, estábamos muy emocionados con la llegada del petróleo. Ahora no podemos repetir lo mismo. Por eso insisto, el sí al Yasuní es un sí a la vida, es un sí al futuro. Y esa es la gran tarea que tenemos. Así es. hecho. Ahora este proceso electoral, Alberto, ¿quiénes de los candidatos se han manifestado con sinceridad? Porque más allá de lo que digan ellos, claro, hay una consulta popular y esa es una decisión soberana que no debería ser tocada. Pero nosotros tenemos experiencias que muchas veces, si no hay ese talante de respeto político que debe haber a las decisiones del soberano, se pueden pasar por la tranquera y hacer lo que les da la gana. Eso es lo triste. ¿Quiénes han manifestado de los candidatos eso? Frente al ITT y al Yasuní hay un solo candidato que es Yacu Pérez, ha sido muy categórico. Fernando Villavicencio dijo que sí, que él está de acuerdo, pero que él ya no quiere hablar más del tema.
que no es el tema de su campaña. Creo que este señor Noboa también ha dicho, y el resto de candidatos está dando la idea, seguramente tienen encuestas, de que va a dar, el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar masivamente por el sí, por la vida, por el futuro, y entonces están muy cuidadosos. Pero lo que yo sí quisiera es que los candidatos no se suban a la tarima de quienes están defendiendo la vida en el ITT, porque eso puede ser visto como oportunista. Y claro, habría que esperar que tampoco los grupos que están defendiendo el ITT no se vayan a subir a alguna candidatura. Hagamos lo posible para mantener las dos cosas. Los dos son procesos políticos. El uno es un proceso político partidista y el otro es un proceso político más ético. Ético y ciudadano. Y ético y ciudadano. ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde viene? De un grupo de jóvenes, hombres y mujeres. Esto no viene de ningún partido político. Yo me sumo a esto habiendo aprendido con humildad la lección que nos dio la juventud. Yo apoyé la iniciativa Yasuní ITT, yo presenté dentro del gobierno de Correa la iniciativa Yasuní ITT, incluso antes de que empiece el gobierno, porque iba a ser el ministro de Energía y Minas, ministro de Petróleo, que decía que no se explote el ITT, no porque era idea mía, eso viene de tiempo atrás. Eso comienza a configurarse con las primeras resistencias a las petroleras, que da paso, por ejemplo, al juicio histórico contra la Texaco, ahora Chevron Texaco, en 1993. Eso viene de resistencias de los pueblos indígenas, como la comunidad de Sarayacu, el pueblo de Mediodía, como se le conoce, en Pastaza, que resiste todavía a las empresas petroleras. Y eso se va sumando en un proceso de múltiples personas que en el año 2005-2006 habló de la posibilidad de dejar el crudo en el subsuelo. Ya antes, en el año 2000-2001, en 2000 escribimos un libro que se llama El Ecuador postpetrolero. 2000, varias personas. ¿Ya? En 2001-2002 planteamos un acuerdo histórico, ¿ya?, para que los acreedores de la deuda externa ecuatoriana no nos cobren la deuda y nosotros protegemos la Amazonía. Nada de explotación extractivista en la Amazonía. Eso no prosperó. Pero ya en el 2004, 2005 se cristaliza eso. Y en el 2006 se plantea eso y comienza a construirse. El gobierno de Correa desperdicia esa oportunidad histórica de cristalizar la iniciativa Yasuní ITT y queda en manos de la juventud. Aquí no hay un partido político, aquí no hay candidatura alguna. Yo lo hago por mi compromiso con el país, por mi compromiso con las futuras generaciones, pensando sobre todo en mis nietos y en mis nietas, y en los nietos y nietas de todos los compatriotas. Yo sé los que les voy a responder si algún día algunos de mis nietos me pregunta: abuelo, ¿tú el día 20 de agosto votaste por la vida o por el petróleo? Yo sé lo que le voy a responder: sí a la vida, sí al Yasuní. Claro, por supuesto, sí. Fueron mis candidatos, nieto o nieta. Yo no tuve otros candidatos por los cuales me jugué en estas elecciones. Bien. Nos queda un cuarto de hora. Avancemos en el tema de cómo, por ejemplo, una victoria del sí para dejar el petróleo en el subsuelo y en un sí para preservar al Chocó andino de la minería, de la mega minería metálica, ¿no es cierto? ¿Cómo esto sería un paso importantísimo, casi yo diría una virada de la loma, del parteaguas, ¿no?, frente a lo que fue la consulta de Cuenca y la consulta de Girón? Hay un remoloneo, una pereza, una falta de voluntad política para aceptar que, aunque el gobierno no lo... ya debía aceptarse que la consulta es una consulta ambiental, que nosotros hicimos la consulta ambiental, que debía haber sido hecha por el gobierno. Y no tendría más... Y la propia Corte debía reconocer que esa consulta nacida desde la población es consulta ambiental. Y en esa consulta ambiental hemos ganado mayoritariamente. Otra reserva de la biosfera, que es Chocó, otro parque, claro. Otro parque que es Reserva Mundial de la Biosfera. Igual que yo analizo el tema de Cuenca y de Girón con mucha dedicación y mucha preocupación. Acompañé los dos procesos. El de Girón, estuve incluso personalmente en Girón, el de Cuenca no, porque estábamos en plena pandemia, y eso demuestra también la capacidad que tuvo la ciudadanía en Cuenca de organizarse en condiciones realmente adversas para enfrentar el poder de las mineras, ¿ya? Y son dos consultas que marcan la pauta, marcan el rumbo. Pero yo anoto dos cuestiones aún.
Primero, la complicidad de los gobiernos, sobre todo el gobierno central y también de los locales, de no ponerse del lado de la ciudadanía que dijo no a la minería, que bloqueó la minería. Y por otro lado también, y lo hago con mucho cariño y respeto, la falta de decisión muchas veces de esa ciudadanía que no ha permitido, que mejor dicho, de una manera, al estar un poco pasiva, ha permitido que se trate de engañarle, ¿ya? Porque si la ciudadanía fuera mucho más dinámica, vigorosa, podría estar presionando a que se respete lo que se dijo en las urnas. Ahora bien, con la consulta popular del ITT, Yasuní, que es a nivel nacional, y con la consulta popular en el Chocó Andino, las dos consultas cobran nuevamente vida, porque todas tienen que ser parte de un proceso de voltear, cambiarle la loma, como como dijiste. Virar la loma. Virar la loma. Cuando ya llegas a la cuchilla. Entiendo perfectamente, pero el término que tú usaste me pareció eso es muy cuencano. Virar la loma. Es que es lo que tenemos que hacer. Sí. Virar la loma de una sociedad, de una economía que vive atada a la renta de la naturaleza y comenzar a caminar sin negar el en otro horizonte, en otros horizontes de respeto a la naturaleza. Además, en Cuenca sin agua y entonces, no hay horizonte. No hay vida. No hay vida. Pero mira, aquí y la mina es mina de arsénico. Y entonces el tema del Yasuní, yo no le vería solo desde el punto de vista ambiental, sino también social. Social y político. Por supuesto, decisión es política, no política partidista. Claro, una discusión política de lo bueno político, es decir, el bien Porque común. mira, cuando decimos sí, cuando estamos diciendo sí al Yasuní, estamos en clave de justicia ecológica y simultáneamente en clave de justicia social. Porque si llega a faltar algo de dinero, eso no se va a conseguir destruyendo la naturaleza, sino obligando a una política tributaria justa. El que más tiene y el que más gana tiene que pagar más. Ese es el punto de partida. Y está la corresponsabilidad, no podemos Ese seguir es el siendo... punto de partida de una sociedad realmente democrática, una sociedad que quiere cambiar las reglas de juego y establecer... Pero además se caen algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que dijo la propia Corte, que hay de una de cal y otra de arena. ¿Cómo se puede decir que los derechos de la ciudadanía de Cuenca y los derechos de la naturaleza ligados a aquello van a entrar en vigencia para después, pero que no son retroactivas? Pero fíjate que en este caso la consulta del Yasuní va a ser totalmente retroactiva. Por supuesto. Tan retroactiva es que tiene que desarmar. Desarma lo que... un año término. Claro, un año término. Un año término. Entonces, fíjate tú que se cae el principio de que no hay retroactividad. Claro, es que no puede haber. No puede haber. Tú no puedes decir, se abolió la esclavitud, pero los que ya son esclavos, sigan siendo esclavos hasta su muerte. En el caso ecuatoriano, para recordar algo de historia, eso sucede a mitad del siglo XIX, se abolió la esclavitud, pero no se liberó directamente a los esclavos, se les compró la libertad, se les manumitió, porque eso sucedió en otras partes, ¿ya? Porque había que ver los mecanismos para que los dueños no pierdan sus activos, sus inversiones. Lo mismo argumento que ahora, pero ahora tienen que perder quienes han destrozado la naturaleza, sus inversiones y sus activos, porque de lo contrario estaríamos pensando en que vamos a manumitir nuevamente la liberación de la naturaleza. Claro. ¿Imaginas ese símil? Me traes a una cuestión muy interesante. Claro, y yo creo que ahí Correa nunca estudió eso, ¿no? Porque él creía que la manumisión era meter la mano, ¿no? Creía que era meter la mano en la justicia y en todo lo demás, ¿no? Eso estuvo muy bien, Fernando. Estamos llegando prácticamente al final del programa. Yo quisiera más bien que se aprovechemos para motivar a la ciudadanía a que analice no solamente la visión que se pueda dar desde ciertos sectores, sino estos argumentos que tienen sustento, que ahora con la estadística que también nos ha presentado Alberto, pueda la ciudadanía tener confianza de que esto es una apuesta para el futuro, para la vida misma, y por eso yo sí creo que con nuestro invitado, y fundamentalmente que él haga ese llamado a la ciudadanía para que se comprometa con la vida, se comprometa por esa lucha que nos ha dado buen ejemplo la juventud, ¿no? El ministro de Economía, creo que es el encargado de
de promover las bondades del Tratado de Libre Comercio con China, cuando quería mostrar las bondades, no se refirió al petróleo, porque el petróleo además ya está vendido a la China desde hace habló de que el Ecuador es riquísimo en producción agrícola, en explotaciones no petroleras, en biodiversidad, en turismo, etc. Es decir, ahí están las pistas del futuro, precisamente. Estoy solo refiriéndome a lo que él valoró. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que tenemos que comenzar a replantearnos en voltear la loma, ¿ya?, hacia otras opciones. Pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que el sector agrícola es fundamental. Ahí se genera más del 30% del empleo. Pero ahí hay que acercarse al sector agrícola en clave de soberanía alimentaria. Garantizar el derecho de quienes producen los alimentos a controlar su agricultura. Liberarles de todos esos patrones tecnológicos, todo lo que son las semillas mejoradas. Hay que liberar a los campesinos y hay que dotarles de créditos adecuados, hay que dotarles de acceso al mercado. Ir al monocultivo o a la dependencia genética. Entonces hay que hablar de la agroecología. La agroecología, claro. Todo significa. Pero la soberanía alimentaria tiene dos patas, nos olvidamos con frecuencia. Hay trabajos muy interesantes con esta ley que está pendiente en la Asamblea Nacional para incorporar la soberanía alimentaria seria. La otra pata es el derecho que tenemos como consumidores y consumidoras a nuestra propia alimentación sana y de calidad, y no estar atado a lo que nos imponen unas cuantas empresas transnacionales, y eso conduce a vincular estos dos elementos con un mercado, con finanzas, con tecnología adecuada, y eso plantea. Igualmente hay que trabajar en clave de turismo. Volviendo al tema turismo ecológico. Me sale el tema del turismo. Claro. ¿Cuánto fueron los ingresos de turismo el año pasado? Creo que están en el orden de los 2.200, 2.500 millones de dólares. Si nosotros apostamos por un turismo comunitario y ecológico en serio, teniendo como ejemplo referencial Costa Rica, podemos multiplicar por 2 y por 3 los ingresos. Pero ojo aquí, que tampoco es cuestión de favorecer el turismo de 5 estrellas, claro, porque esa no sería la solución. Pero hay un dato. Si tú ves lo importante que es el turismo interno, aprovechando los famosos puentes, ¿verdad? Resulta que es un motor, ¿sí?, que distribuye. Yo estoy dispuesto a hablar de ese tema. Sí, pero estoy de acuerdo y apoyo, pero hay que tener también en cuenta que hay también algunos riesgos si no se hacen las cosas adecuadamente. Obviamente, hay un turismo que termina colonizando y pervirtiendo las comunidades, la cultura, todo, sí, así bueno, es. Todo en función del dinero, por supuesto. Yo recuerdo cuando alguna vez hablaba aquí contigo, Fernando, ya hace muchos sobre años, nunca, y decíamos, vengan a ver, a compartir cómo vivimos. El potencial que había en la ciudad de Cuenca, claro, los alrededores de la ciudad de Cuenca, lo que se podrían hacer senderos turísticos. Yo aprendí mucho. Me quedé asombrado el Día del Padre. Me llevaron a comer en el corredor de Llanuncay. Se ha convertido en centenares de pequeños comedores. Pero mira, ese es el país que necesitamos, un país mucho más orientado a atender las demandas de la gente, respetando. ¿En cuántos años? En 15 años. Y entonces se ha potenciado, y ahora ya las haciendas de arriba, los soldados son bastante, los de soldados son bastante cerrados. Pero también algún día conversamos el resto está abierto, están convirtiendo sus fincas, incluso produciendo otras cosas que no solo tener vacas para la leche, para brindar nuevos productos. Ese es el Ecuador que tenemos que comenzar a prefigurar. Claro. Virada la loma, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo transformamos el hecho de dejar el crudo en el subsuelo, en el ITT, y proteger el Chocó Andino, proteger el Quimsacocha, proteger el macizo del Cajas, en una oportunidad para otra sociedad, otra economía y otra forma de pensar la democracia? Esos otros mundos posibles, claro, que tú siempre... pero otros mundos posibles en donde seres humanos y seres humanos puedan vivir siempre con dignidad. Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos escuchado y seguido en este programa con Alberto Acosta, en el cual pues creo que Alberto ha escogido sus candidatos para las elecciones del 2023 y son la defensa del Yasuní y del Chocó andino. Y creo que si los azuayos somos coherentes con nuestro voto por preservar el Cajas y por preservar Quimsacocha, pues hasta por solidaridad y por conveniencia para todo el país y para nosotros, tenemos que apuntalar esto que puede a algunos hasta causarles horror porque no van a tener la plata ahí en la caja chica para seguir manumitiendo, para seguir metiendo mano ahí. Para seguir manumitiendo, ¿no? Y porque eso nos obliga a pensar. Yo quiero terminar con esa historia que se contaba en las carreras de desarrollo, que un sabio monje llevaba a su discípulo y fue a visitar una casa de unos pobres campesinos que vivían con una vaquita que en vez de dar leche daba lástima. Pero tenían muchas otras riquezas, muchos otros potenciales que no podían ver. Y entonces el maestro le dijo al discípulo a la medianoche, anda y bota la vaca por el despeñadero. Le pareció un horror al discípulo y a regañadientes fue y botó la vaca por el despeñadero. Y se fueron muy temprano. Años después el discípulo, ya muerto el maestro, volvió a encontrarse con estas personas y les encontró alegres, prósperos. ¿Y cómo les ha ido? Él tenía un gran cargo de conciencia por haber cerrado el Yasuní, perdón, por haber botado la vaca. Y entonces dijo, le contaron, que desde el día que ustedes vinieron aquí y desapareció la vaca, nos han caído las bendiciones. Hemos aprendido a hacer otras muchas cosas y hoy día ya no, y tenemos por si acaso 2 vacas buenas lecheras. Gracias, Alberto. Gracias, César. Gracias, Alberto. Gracias, amigos. A A los tiempos ha sido con una participación presencial del invitado, ha sido muy dinámico, nos ha sido muy grato. A ustedes, amigas, invitarles hasta el próximo día viernes con análisis político con Fernando Vega y con quien les habla. Muchas gracias, buenos días.